buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Aquí estamos, como siempre, como todos los sábados por la pantalla de Canal 13. Les cuento, como siempre, que estoy vestida por Mami Chula en Candioti y Colón, Santo Tomé. Hoy tenemos un modelo de blusa muy primaveral. Fíjense que, bueno, ya vamos a ir dejando el invierno, se viene la primavera. Así que tenemos esta blusa muy, pero muy linda. Ustedes lo encuentran en Candioti y Colón, en Santo Tomé, Mami Chula, exclusivo mujeres. Quédense con nosotros, van a estar con nosotros en el living de Había una vez una mujer, la diputada Alicia Gutiérrez y el diputado Jorge Gen. Vamos a estar hablando de femicidios, de violencia de género, algunos proyectos para difundir con respecto a este tema y también para poner la mirada en la justicia. Enseguida nada más aquí en Había una vez una mujer. Muy bien, aquí estamos en el living de Había una vez una mujer. Está con nosotros la diputada provincial Alicia Gutiérrez. ¿Cómo estás, Alicia? Gracias por haber venido. Muy bien, Gabriela. Gracias a vos por invitarme. Bueno, Alicia es presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y es presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. Así que hacemos la presentación de rigor. Pero bueno, esto también es para decir que estamos hablando con alguien que conoce del tema que vamos a hablar. Que tiene que ver, siempre lo tratamos aquí en Había una vez una mujer, con este tema de la violencia de género, de los femicidios. Y en esta instancia, que ya en otras oportunidades la hemos señalado también, Alicia, el tema del rol de la justicia, ¿no es cierto? En este tema, como son los femicidios, por ejemplo, se está interpelando, bueno, cómo está el accionar de la justicia en este sentido, ¿verdad? Bueno, para poder luchar contra la violencia hacia la mujer, para poder prevenir los femicidios, es necesario que haya, casi te diría, una sintonía de trabajo entre los tres poderes del Estado. Y bueno, realmente nosotros vemos que la pata más floja es la pata de la justicia, en todos sus aspectos, ¿no es cierto? Desde el accionar de los jueces, con varios jueces que han hecho, que han dictado fallos totalmente violatorias de las leyes que rigen, ¿no? Y pareciera como que desconocen todas las nuevas leyes que hay de violencia hacia la mujer, nuevas hasta ahí por ahí nomás, ¿no es cierto? El tema de femicidios, etcétera. Y también, lamentablemente, y algo que me pesa mucho decirlo, que es que en el nuevo Código Procesal Penal, desde que se empezó a aplicar, en el accionar de los fiscales y también de los defensores, pero sobre todo de los fiscales, dejan, hay muchísimos de ellos que realmente no actúan de acuerdo a lo que establece el código y también violando algunas leyes y inclusive todo lo que el fiscal general de la provincia, a causa de algunas sugerencias o críticas que se han realizado, ha dictado instrucciones precisas, como por ejemplo no difundir en el caso de los abusos sexuales a niñas y niños los datos. Claro, terrible. Hace poco en el norte un sacerdote abusó de 2 niñas de 3 años. Primero se difundieron las lesiones que le produjeron, etcétera, etcétera. Demás detalles. Y a mí me dijeron que no, que se había filtrado, pero yo lo vi, era una gacetilla del Ministerio Público de la Acusación. Bueno, se lo acompañamos al doctor de Olazábal. Y a posteriori, esta semana, última semana, se difunde el informe de la Cámara Gesell que había hecho Laura la psicóloga Laura Mansi de la Defensoría del Pueblo. O sea, absolutamente el informe que había hecho de la... Eso nos parece grave, terrible, gravísimo. Porque además es violatoria de las leyes, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes y de los derechos de esas niñas y niños. Entonces, bueno, nosotros creemos que los fiscales que actúan de esa manera deben ser sancionados. Y en el caso de los femicidios hemos
visto en distintos lugares. Por ejemplo, en el caso de Marlene Franco, en Oliveros, se difundió tal cual todo lo que había sucedido, cómo había sido, qué le había hecho, etc. Y lo mismo en el caso de la joven del norte, de San Antonio de Obligado, cuya mamá estaba diciendo que denunciaron más de 12 veces a la policía con un accionar nulo y también al fiscal. El fiscal Couc de Las Toscas salió a decir que la culpa la tenía la víctima porque regresaba con el agresor, claro. Desconociendo por completo cuál es el mecanismo de la violencia, ¿no? Y por otro lado, y que no correspondía seguir investigando, que él no podía seguir investigando. Cosa que es absolutamente falso. Que no podía actuar, decía. Inclusive, inclusive está actuando, habría que estudiarlo bien, pero está incumpliendo los deberes de funcionario público. Él estaba obligado a denunciar. Es más, en ese caso había habido una restricción de acercamiento. ¿Quién la dictó? No sabemos. Tendremos un informe próximamente. Pero la verdad que creemos que falta mucho en capacitación, en un poco de apertura de estas temáticas, de género, precisamente con una mirada de género, y también bueno, que haya más fiscales mujeres, ¿no? Porque nosotros tenemos los datos de todas las fiscalías del Ministerio Público de la Acusación de la provincia y uno de los temas predominantes son la violencia institucional y la violencia de género. Claro. Entonces, y en el norte en particular, nosotros presenté yo un proyecto y hay otro de la diputada Venas también, que tuvieron dictamen en la Comisión de Derechos y Garantías para fiscalías especializadas en violencia de género. Tuvieron dictamen de una sola comisión, ahora faltan otras dos, pero creo que hay fiscalías en Rosario y acá en Santa Fe, fiscalías especializadas. En el norte no hay. Claro. Y en el norte absolutamente todos, creo que una sola es mujer, son todos varones. Sí. También no hacemos eje solo en que sea varón o mujer, porque puede tener una mirada de género también el varón. Y puede haber una mujer que no la tenga. Pero lo fundamental es que se entienda esta problemática y se actúe en consecuencia, porque de lo contrario vamos a seguir contando víctimas. Y también hay falencias o políticas que hay que de alguna manera consolidar, como lo de la educación sexual integral, que somos una de las provincias que además hemos avanzado en ese sentido, pero que todavía falta mucho. Y también en lo de las políticas dirigidas, de las políticas de género. Claro. Si bien también hay aportes a las comunas y municipios para conformar grupos que se ocupen de la temática de niñez y lo que tiene que ver con violencia de género. Que sería importante de golpe separarlos, ¿no? O sea, que haya aportes separados. A lo mejor es mucho pedir porque, bueno, también los presupuestos son limitados, pero yo creo que amerita por la importancia que tiene este fenómeno y que si debemos pararlo es un cambio cultural que debemos producir en la sociedad. Los cambios culturales no se producen de un día para otro. El que se deje de considerar, los varones dejen de considerar a las mujeres como objetos, como algo que no tiene valor y que la uso y la tiro. Entonces, bueno, todo esto también hay una cierta responsabilidad de cómo criamos a nuestras niñas y niños desde pequeños, ¿no? Claro, seguro. Alicia, y también esta cuestión, pensaba mientras vos narrabas todo esto que ocurría con los fiscales y demás y las decisiones judiciales, ¿no? Esta cuestión de por ahí lo sola que está la víctima, ¿no? Que la mujer víctima, digo, de violencia de género. Porque por un lado a lo mejor se le pone una medida de restricción que, bueno,
la persona que la está amenazando no cumple y ella no tiene dónde recurrir. Bueno, ahora tenemos botones de pánico, pero tampoco es una cosa que es masiva, digamos. Y también esta cuestión de que a veces las determinaciones judiciales, ¿no? Uno desconoce realmente si esto está bien o mal, pero que a veces les dicen, bueno, pero entonces vaya a trabajar, a hacer un trabajo comunitario, y el tipo es un violento. No sé qué podemos solucionar con que vaya a hacer un trabajo comunitario. Bueno, ahí el doctor de Olazábal dictó una instrucción precisa que en los casos de violencia de género solo puede haber probation, se llama, sí. Cuando está firmada por el fiscal regional. Sí. Precisamente nosotros le transmitimos cuando vino el doctor de Olazábal a la comisión de un caso en Alejandra, donde el fiscal le pidió el fiscal era el doctor Rodríguez, le pide al doctor Basualdo, que es el juez, que una probation a alguien que la había privado de la libertad, claro, a su novia, la había desfigurado, y la probation era que tenía que ir una vez por semana a hablar 1 hora en televisión sobre violencia de género. Claro. La verdad que no da para reírse, pero es lamentable este tipo seguro, de cosas. ¿No? Y además, vos imaginate la mujer que está siendo víctima de violencia, que escucha una cosa así. ¿Qué se va a animar a ir a denunciar? ¿A dónde? Va a decir, le van a hacer ir a hablar por la radio 1 hora, no tiene ningún sentido. Realmente, bueno, transmitimos nuestras molestias y como así también lo vamos a hacer con la Corte, porque acá también es, nosotros tenemos una muy buena experiencia a nivel nacional con la Corte Suprema, cuando asumió en la Corte Carmen Argibay, la creación de la Oficina de la Mujer, que trabajó en forma excelente todas estas temáticas, y que hubo así como un cambio en algunas estructuras, pero que capacitaciones, etcétera. Pero en mi opinión, y eso lo conversábamos también en la comisión, a veces las capacitaciones tienen que ser algo más que escuchar, tienen que ser una participación en talleres, en casos concretos, porque de lo contrario yo puedo ir ahí a buscar un certificado, me desconecto del mundo y después hago lo que quiero y sigo haciendo lo que hace 30 años vengo haciendo. Claro. Porque ese es el tema, ¿no es cierto? Sí. Que muchos jueces y juezas se quedaron digamos, en el pasado, en cuanto a las leyes, los tratados internacionales, desconocen Belén do Pará, desconocen un montón de tratados internacionales y bueno, evidentemente es, como decía este fiscal, ¿no? La culpa es de la mujer. Claro, que vuelve termina siendo de la víctima, claro. Sin entender, vuelvo a reiterar, ese mecanismo que es el mecanismo de la violencia y que hace que la mujer no pueda salir sola, necesita ayuda, esto que vos decís, de la soledad en que se encuentra, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, hay muchísimas organizaciones de mujeres, muchísimos organismos del Estado, pero a veces tenemos que tratar también de sacarlos de que solo existan en las grandes ciudades. Seguro. Porque, por ejemplo, en Santa Fe o en Rosario tenemos todo, Comisaría de la Mujer, tenemos un montón de lugares donde ir a denunciar, pero en las pequeñas localidades, etcétera, generalmente los municipios y comunas, y hablo hasta de municipios grandes, no tienen equipos de acompañamiento a las víctimas. Para esa mujer, claro. Entonces, esto produce realmente ¿a dónde voy? ¿A dónde la llevo? ¿A dónde la acompaño? Claro. A una mujer que sé que está siendo víctima. Y todos nosotros también hacernos responsables de que si escuchamos un grito, si escuchamos algo, denunciar, porque, bueno, hay muchísimos casos en que se puede parar o evitar la muerte de una mujer, previniendo bueno, a la fuerza de seguridad cuando escuchan, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, siempre decimos que está este número nacional, que es el 144. Sí. Aquella mujer que quiera ser asesorada puede llamar allí, es en todo el país. Tenemos la obligación de decir esto y por supuesto lo hacemos. Y si no, bueno, en el caso de una emergencia se puede llamar al 911. Se supone que la policía tiene que acudir de manera inmediata ante una situación así. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Gracias como siempre por estar aquí con nosotros en Había una vez una mujer. Nos vamos a la pausa, enseguida seguimos hablando de
de este tema. No se vayan. Muy bien, continuamos aquí en Había una vez una mujer. Está con nosotros en este caso el diputado provincial Jorge Gen. Le damos la bienvenida. Gracias por haber venido, muy amable. No, por favor, gracias a vos. Bueno, veníamos hablando con Alicia Gutiérrez esta cuestión de los femicidios, de la violencia de género, de lo desprotegida que muchas veces está la víctima de violencia de género, ¿no es cierto? Y bueno, queríamos profundizar un poco más en esto con algunos proyectos presentados justamente para fortalecer el rol de la víctima por parte suya. Sí, yo primero... Bueno, estaba escuchando la conversación y digo que es importante no naturalizar, digamos, que la violencia de género es una construcción, no es una genética, es una construcción política, que lo primero que hay que hacer es reconocerla como tal, que cada ciudadana de este país tiene que saber de que el problema de la violencia de género no es un problema privado, es un delito. Y que hay muchas cosas para hacer, que en realidad hasta hace muy poco la mujer no podía entrar a una universidad, que hasta hace poco la mujer no podía votar, y hay que seguir trabajando en esto de la interpelación. Lo decía claramente Alicia, el tema de la perspectiva de género no es una perspectiva de la mujer, es una perspectiva que tenemos hombres y mujeres, queremos vivir una sociedad igualitaria y que para ello aprovechamos, porque militamos este tema desde la convicción, generar aportes concretos para abordar este tema que debe ser abordado primero de la violencia cultural, es decir, de la cantidad de estereotipos que tenemos y que nos determinan la vida en relación de los demás. Es en función de este criterio y de esta convicción que tenemos y del respeto que tenemos de estos temas de personas como la diputada y algunas otras más que hace mucho que vienen trabajando estos temas, es que venimos proponiendo modificaciones normativas que tienden, por un lado, a dar cuenta de la vulnerabilidad que se encuentra muchas veces la mujer cuando hace una denuncia. Cuando el imputado se lo cita, queda 24 horas detenido, inmediatamente el detenido vuelve al territorio, donde tenemos que decirlo, porque es así, todavía nos falta mucho en términos del Ejecutivo para tener efectores que garanticen esa situación de no vulnerabilidad de la mujer, que en muchos casos tiene que ver con cuestiones psíquicas, en otros casos tiene que ver con cuestiones económicas, sociales y de otro tipo. Entonces, como tomábamos nota de millones de casos de hombres que una vez realizado un delito que no era justamente el de homicidio. Que no era todavía el de la muerte. Que no era todavía el de la muerte. Digo, porque el de la muerte es un estadio que se va llegando a partir de una construcción, no es de un día para el otro. No es de un día para el otro. Entonces, en función de este criterio hemos analizado qué modificaciones podíamos tener para aumentar las potestades del juez en términos de que haya prisión preventiva efectiva, en tanto y en cuanto con la misma se garantiza la posibilidad de que no haya influencia o coacciones frente a la víctima, y además, digamos, mediante esta posibilidad también, no solamente por una cuestión de tranquilidad de la víctima, sino también porque en muchos casos se conspira contra que el proceso transite de la forma normal, es decir, que haya una buena investigación. Generalmente lo que ocurre es que el imputado vuelve al territorio, hay represalia, la palabra represalia es muy común, y a veces cambio de sí, además por ahí la obligan a sacar la denuncia. Sacar la denuncia, a retirar la denuncia. Entonces, lo que primero, creemos que recién se hablaba de las fiscalías especializadas en temas de género,
más allá que por supuesto nos parece importante, en el norte de la provincia de Santa Fe hay muchas cosas que todavía tenemos muchas cosas para trabajar, sí, mucho para interpelarnos culturalmente. Pero digo, más allá de esta cuestión, el fiscal tiene que ser de alguna forma un abogado de la víctima. Tiene que ser, uno dice, bueno, pero esto no es así exactamente. Por ahí nomás, porque gracias a Dios la víctima, y sobre todo en temas que tienen que ver con la violencia de género, ha tenido un rol diferente. Desde el primer momento donde prácticamente se le sacó todas las atribuciones y se le dijo, este es un problema de la sociedad, usted esté ahí, vamos a ver cómo la informamos, que vamos a ver si la consultamos, vamos a ver si le damos un juicio abreviado o no le damos, porque usted, señora, acá no es parte, no es parte. Esta es la sensación que tenía la víctima, de vulnerabilidad. Sí. Entonces hemos planteado modificaciones que tengan que ver con esta idea fuerza de que el fiscal tiene que empatizar con la víctima, que es el dolor de lo que pasó, pero en carne y hueso. Y además que sirve para que la situación no se agrave mucho más, porque también tenemos datos y números que dan cuenta de que muchos homicidios, en algunos casos de género y otros no, tuvo mucho que ver la falta de una mirada previa de una serie de acciones que apuntan fundamentalmente a que no vayan sobre la víctima, pero aparte prevenir de que el suceso no sea más complejo, no sea peor, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, porque la víctima cuando denuncia después se siente muy sola, porque como decía usted, después vuelve este sujeto a habitar el lugar donde ella está, ¿no es cierto? Entonces esto me parece que es vital para decir, bueno, el juez tenga la potestad de decir no. Exactamente, lo que nosotros establecemos puntualmente, y además con un criterio garantista, porque ¿qué decimos? El garantismo está, digamos, en la parte superior de la pirámide, es decir, de la Constitución Nacional. Y no podemos tampoco hacer proyectos para la que vayan tribuna. Por encima de eso. En nuestro sistema constitucional, nadie puede ser penado de su libertad sin un juicio previo. Claro. Y la prisión preventiva, en realidad, es una medida para que la persona no se escape. Claro. Esto es la peligrosidad procesal. Claro. Entonces, teníamos que pensar en una alternativa que defienda a la víctima, que proteja a la víctima, pero que no sea anticonstitucional, porque no hay una peligrosidad abstracta. Sí, sí. Y me parece bien esto, no existen los hombres peligrosos. Sí. Cuidado con este concepto, porque es un concepto que nos hace retroceder en términos constitucionales. No hay hombres peligrosos ni hay mujeres peligrosas. Hay construcciones políticas y sociales de una determinada manera. Entonces lo que teníamos que ver es anclar esta necesidad de defender a la víctima con la peligrosidad procesal. Entonces decimos, señor juez, piense en este caso en la posibilidad de una prisión preventiva, porque si no protegemos a la víctima, se va a terminar frustrando la investigación. De forma tal de que le demos solidez constitucional, y como decían, no hagamos proyectos para la tribuna. Claro, y está buena esta cuestión de que el fiscal empatice con la víctima en este sentido, porque también el juez toma sus decisiones en base a lo que el fiscal le va diciendo, ¿no es cierto? Entonces, claro, bueno, está bueno que... El fiscal primero tiene que tener predisposición. En algunos lugares y en algunas situaciones me consta que lo hay. Sí. Recorro, conozco a todos los fiscales regionales, cada uno tiene su perfil en la provincia y también los fiscales titulares y los adjuntos. Sí. Ahora hay muchos que no lo son, no se dan cuenta de que están destratando a la víctima, y en esto, bueno, tiene que haber una presencia en tiempo y en forma de los otros poderes del Estado. Seguro. Bueno, y hay otro proyecto presentado también en el mismo sentido, que tiene que ver con el secuestro preventivo de armas. Sí, porque también nosotros observábamos que en muchos casos donde había habido amenazas o coacciones o violencia familiar, muchas veces se procedía ante una denuncia, el fiscal secuestraba un arma si el arma había sido utilizada como forma de coacción, de amenaza. No nos olvidemos, la violencia de género no es solamente el daño efectivo, sino la amenaza también es violencia de género. Entonces, ¿qué ocurría? Si el arma había sido utilizada para llevar adelante ese delito menor, de una amenaza, una coacción, una violencia familiar,
se procedía a la incautación del arma. Lo prevía especialmente el Código Procesal, pero no si el arma estaba como un extra, digamos. Que puede decir eso y no ser así, ¿no? Pero bueno. Claro, es decir, un arma que en realidad tenía que ver un arma de caza, un arma autorizada por el RENAP, o un arma, si este es un arma de mi primo, no tuvo nada que ver, acá nos peleamos nosotros, discúlpeme, señor fiscal, pero eso es otra cosa. El fiscal tiene que aprovechar la situación, más allá de que ponga su inteligencia en la investigación y busque pruebas de su delito, en prevalecer, profundizar el carácter preventivo. Entonces lo que decimos en esta normativa, que además tiene su consonancia con otras normativas que se han hecho en el resto de la provincia, fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, que estas normas o esta filosofía que llevan estas normas es ley, es de que ante la duda, secuestro preventivo. Claro. Ante la duda, secuestro preventivo. Sacá el arma ante una situación que ya no es la normal. Si una situación es la normal y el arma está autorizada por el RENAP, algún día habrá que dar una discusión sobre las armas legales. Pues se pone mucho hincapié en las armas ilegales, y es cierto, hay un mercado ilícito y mucho para investigar. Pero también hay una sociedad que muchas veces, por lo menos ciertos sectores, cree equivocadamente que traer un arma a los espacios privados genera mayor estándar de seguridad. Las estadísticas dicen claramente que esto no es así. Entonces, planteamos modificaciones en el Código Procesal Penal y en la Ley de Violencia Familiar, facultando y obligando una facultad de ver del fiscal de proceder al secuestro preventivo del arma que esté en cualquier lugar, con cualquier tenencia, con cualquier margen, en carácter de tenedor, poseedor, arma legal o ilegal. Está claro que si el arma es ilegal, se va a incautar. Y está claro que si el arma fue utilizada para amenazar, esa arma va a ser incautada. Estamos hablando de la otra, porque estamos hablando de prevenir frente a una situación que ya hace mucho tiempo dejó de ser normal. Claro. ¿Cuál es el estado parlamentario de estos proyectos? Los proyectos están recientemente presentados. Nosotros vamos a trabajar, porque contamos con el apoyo de diputados y después en el Senado de la provincia de Santa Fe, porque, como ustedes saben, yo antes de estar en este rol era vicegobernador, presidía el Senado, conozco a los senadores y vamos a trabajar para que son, me parece, pequeños avances en términos de calidad institucional en temas que tienen que ver con la violencia de género, que reitero, no hay que naturalizarla, es una construcción y de ninguna manera queda privado a los espacios, sujeto a los espacios privados, sino que es un delito y nadie tiene por qué violentar a otra persona. Bueno, muchas gracias y también en su carácter de diputado varón, digamos, por ocuparse de estos temas también, ¿no? Que son tan importantes para las mujeres. No, gracias, todos hemos aprendido siempre de estos temas. Muchísimas gracias otra vez. Bueno, estamos en el final de Había una vez una mujer. Les recuerdo, como siempre, nuestro número de teléfono es el 0342-155-1199-44. Nuestro email, habiaunavezunamujer@gmail.com, y también nuestro Face, Había una vez una mujer. Allí ustedes también encuentran nuestros programas anteriores. Esperemos que les haya gustado. Como siempre, hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.